Bueno, entonces el tema que nos correspondió se llama interpretación de especificaciones. Esto corresponde a la materia o curso de instrumentación electrónica 1 de la Universidad de Los Llanos. Los miembros del grupo son Andrés Zambrano, Mauricio Ríos y quienes habla Angie Caterina Torres. Entonces, al momento de tener un instrumento de medida, tenemos que tener claro que este tiene asociado un sensor que nos permite finalmente el instrumento visualizar la variable física de que estemos llevando un control en algún proceso. Entonces, estos sensores pueden ser de tipo pasivo, resistivos, capacitivos, inductivos o activos. Los de tipo pasivo son los que necesitan un aporte de energía externa. Los resistivos, los que transforman la variación de la magnitud a medir en una variación de su resistencia. Los capacitivos, que transforman la variación de la magnitud a medir en una variación de la capacitancia del condensador. Y los inductivos son los que transforman la variación de la magnitud a medir en una variación de la inductancia. Los activos son capaces de generar su propia energía, entre otros tipos de sensores que se pueden encontrar. La especificación en un instrumento es un documento técnico oficial que establece la forma clara todas las características propias que posee cada instrumento. Estos vienen estableciendo una hoja de datos, los cuales son más conocidos como datasheet en ingeniería electrónica, los cuales los producen o los entregan los fabricantes de los instrumentos. Y en estas especificaciones se definen el comportamiento de todos los equipos del mismo modelo o lote. La interpretación, en cambio, es el análisis o la forma en que vamos a hacer uso de esa información que nos entrega el fabricante para un óptimo uso del instrumento. Entonces, entre las características de uso que nos entrega el fabricante, encontramos componentes o parámetros que identifican el instrumento y a las condiciones de respuesta del mismo en diversas condiciones ambientales y de lecturas. Entre ellas tenemos los rangos, la exactitud, la precisión, la resolución, la linealidad, los límites de temperatura, de funcionamiento y el almacenamiento, las características de entrada, los valores máximos y mínimos de lectura. Entonces, por ejemplo, en un multímetro cuyo display tiene 3 dígitos y medio, entonces vamos a visualizarlo de la siguiente manera. Decimos que tiene 3 dígitos y medio porque el bit o el dígito de mayor peso solamente puede tomar valores entre 0 y 1. Los otros valores o los otros dígitos pueden tomar valores entre 0 y 9. Y dependiendo del rango de medición que tengamos escogido, entonces el punto se moverá permitiéndonos dar la visualización de la variable. Lo ideal es escoger un rango que sea el superior más cercano al valor medio. Como podemos observar en este GIF, lo que nos permite es ver, dependiendo de cada rango, cómo se movería el punto de visualización. Los máximos valores de voltaje y corriente admisibles. Los multímetros, al igual que cualquier dispositivo de medida, tienen unos valores límites o máximos que pueden soportar en sus terminales. Estos valores son los máximos que se pueden aplicar a las terminales del multímetro, aun cuando el display puede visualizar un valor más grande. El máximo valor pico es el valor máximo de voltaje que puede soportar el multímetro al trabajar en corriente directa. En corriente alterna, el valor máximo de voltaje que puede soportar el multímetro hace referencia al máximo voltaje eficaz, aunque se debe tener en cuenta que también el máximo voltaje pico de la señal, pues aun cuando el voltaje eficaz sea menor al voltaje máximo que se puede soportar el multímetro, si el voltaje pico es mayor, podrían presentarse daños en el dispositivo. Las condiciones ambientales de uso. Son las condiciones de temperatura, humedad y polvo en las que el dispositivo puede ser usado y funciona de forma correcta dentro de las especificaciones indicadas. Algunas de esas características se especifican para el momento de operación o utilización del instrumento y para el momento de su almacenaje.
como es el caso de la temperatura y de la humedad, esta última expresada como un porcentaje de la humedad ambiente. Un caso especial son los instrumentos que tienen piezas móviles, en los cuales se indica la posición adecuada para su correcto almacenamiento, pues de este depende que su funcionamiento sea adecuado a través del tiempo, cosa que no ocurre en los instrumentos digitales, ya que se realiza la medición utilizando elementos electrónicos en vez de piezas móviles. La parte de visualización, un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta en los multímetros es la visualización del valor medido, que se realiza a través de una serie de dígitos representados en un display de 7 segmentos, que puede ser de cristal. De acuerdo a los segmentos excitados o encendidos, será el número visualizado que representa el valor de la magnitud medida. Normalmente los multímetros tienen entre 3 y 5 dígitos. Una mayor cantidad de dígitos implica una mayor resolución del instrumento y en consecuencia una mayor precisión. Pero a la vez implica mayor decodificación de la información y una mayor implementación de conexiones eléctricas para la conexión de los contadores necesarios. Una forma de lograr ampliar la resolución sin tener que recurrir a un mayor costo en circuitería es agregar un dígito que solo puede ser 1 o 0. El 1 se representa por medio de 2 segmentos verticales, los cuales nos hacen necesaria una gran circuitería. Y al estar encendido permite duplicar la resolución del multímetro. Este dígito se conoce comúnmente como el medio dígito. La imagen que se muestra a continuación muestra un tipo de display utilizado comúnmente en los multímetros. Se observa la posición del medio dígito y de los demás dígitos utilizados para la visualización de la medición realizada. A continuación, vamos a ver unos ejemplos que tiene mi compañero. A continuación será una explicación de las características en los instrumentos de medición usando el multímetro Fluke 115 y una introducción a las puntas de prueba. Los primeros términos que se definirán será exactitud y precisión. Exactitud se define como la semejanza entre el valor real y el valor medido, mientras la precisión se define como la dispersión entre los valores medidos. En la primera imagen se ve una alta exactitud y una alta precisión, lo cual indica que los datos reales están cerca de los datos medidos y que los datos medidos están cerca entre sí. La segunda nos representa una baja exactitud y una alta precisión, lo que indica que los datos medios están lejanos del valor real, sin embargo están cerca entre sí. La tercera nos indica una alta exactitud y una baja precisión. La cuarta, una baja precisión y una baja exactitud. Para definir los demás términos se usará el datasheet del multímetro. El rango se define como los límites superior e inferior en que el instrumento puede trabajar de forma confiable, mientras la resolución es el valor mínimo que el instrumento reconoce para medir. Se ve que a diferentes rangos la resolución cambia y la exactitud también. El fabricante ofrece una fórmula para exactitud dependiendo de los rangos y de las condiciones ambientales en que se esté trabajando. Vamos a medir un voltaje de 5 voltios en diferentes medidas, usando los voltajes DC en el rango de 6 voltios y el autovoltaje en el rango de 600 voltios, que es el único que ofrece. Recordemos que el número de cuentas es de 6000. Entonces la medición de 5 voltios se realizará a 25 grados centígrados. Las características para medirlo en el rango de 6 voltios son que tiene una exactitud de 0.5% más 2 y una resolución de 1 milivoltio, mientras en autovoltios la exactitud es de 2% de la lectura más 3 y la resolución es de 1 milivoltio. La fórmula de exactitud es el porcentaje de la lectura más el número de cuentas. Entonces la exactitud para el rango fijo de 6 voltios va a ser más o menos 5 voltios por 0.5% más 2, que es el número que indica el número de cuentas, por 5 voltios sobre el número de pasos que da. El número de pasos también se suele llamar número de cuentas, pero viene dado fijo para todas las medidas, que es 6000. Esto nos da un valor de más o menos 26 milivoltios. En el siguiente, que sería el de autovoltios,
tenemos que es más o menos 5 voltios por 2% más 3 por 5 voltios sobre 6000. Esto nos da un valor de más o menos 102.5 milivoltios. Vemos que la exactitud es mejor en el rango de 6 voltios y menor en el autorrango. A continuación explicaremos las puntas de prueba del osciloscopio. Las puntas de prueba se clasifican en sondas pasivas y sondas activas. Las sondas pasivas contienen elementos pasivos como resistores, capacitores e inductores, mientras las sondas activas contienen elementos activos como transistores o amplificadores. Las sondas pasivas también se clasifican en sondas directas o atenuadoras. Las sondas directas son dos conductores conectados directamente al osciloscopio y conectados a la fuente de señal que queremos medir. El circuito es mostrado en la parte inferior izquierda, el cual contiene una resistencia equivalente de circuito, una fuente equivalente de circuito, que es la fuente de la señal, y luego contiene un capacitor. Este capacitor es debido al cable coaxial del que está formado la sonda. Luego continúa con la resistencia equivalente del osciloscopio y la capacitancia equivalente del osciloscopio. La desventaja de estas puntas de prueba es que suelen afectar demasiado la señal medida. Seguimos con las puntas atenuadoras. Las puntas atenuadoras consisten en arreglos RC diseñados para atenuar o amplificar la señal. Entonces tenemos una resistencia de entrada, una fuente de entrada, que son las correspondientes a la señal, y luego el arreglo resistivo y capacitivo. Este arreglo se hace para aumentar o atenuar la señal. Cuando el valor está dado 10x o 100x, es decir, el número y al final la x, quiere decir que este factor es de división. En el primer caso, que es de 10x, quiere decir que estamos dividiendo la señal de entrada en 10. Para el segundo caso, que sería x10 o x100, que está primero la x y luego el número, quiere decir que es un factor de multiplicación, lo cual dice que el segundo caso, x10, estaría multiplicando la señal 10 veces. El circuito equivalente se puede reducir si se suman términos semejantes, como son los capacitores y resistencias en el osciloscopio. Como se había dicho anteriormente, las sondas activas contienen elementos activos como lo son amplificadores operacionales o transistores. Entonces una sonda activa contiene la misma parte de una pasiva, pero al final del arreglo inductivo, capacitivo, resistivo, se contiene un elemento activo. Este elemento lo que permite obtener son resistencias de entrada o impedancias de entrada altísimas, lo que no afecta mucho la señal de entrada. Una de las ventajas de estas sondas es que trabajan a un alto ancho de banda. Son más precisas que las sondas pasivas. Otro tipo de sondas son las sondas diferenciales. Las sondas diferenciales están basadas en amplificadores diferenciales y lo que hacen es tomar la diferencia entre dos puntos, a diferencia de las sondas normales, que lo que hacen es medir con respecto a un punto común que es tierra. También están las ondas de corriente, las que se usan para medir la corriente que pasa por un hilo conductor. Ventajas y desventajas de las ondas pasivas frente a las activas. Las ondas pasivas son más robustas, más económicas y más sencillas en su mantenimiento, mientras las ondas activas son más complejas y costosas sobre las pasivas. Sin embargo, veamos el gráfico de frecuencia versus impedancia. Recordemos que las ondas pasivas están compuestas por capacitores y resistores. La ecuación de impedancia de un capacitor está dada por 1 sobre la frecuencia por 2 pi c. Como se ve, a mayores frecuencias la impedancia va siendo menor. En la gráfica se ve como a mayores frecuencias la impedancia de la sonda va disminuyendo. ¿Qué ocasiona esto? Que en el punto de 70 MHz la sonda va a tener un valor resistivo de 150 ohmios, lo cual indica una baja resistencia de entrada. Esto afectaría la señal de entrada. Y para la sonda activa vemos que, aunque está compuesta por elementos capacitivos y resistivos, su parte activa lo que hace es compensar esta resistencia.
entonces ella trabaja hasta una frecuencia mayor. Las ondas activas generalmente trabajan de frecuencias mayores a 350 MHz hasta rangos de 3.9 GHz, mientras las ondas pasivas trabajan en rangos máximos de hasta 1 GHz. En estos rangos ya las señales son afectadas la amplitud de la señal es atenuada o distorsionada por la misma sonda. Otra de las desventajas de las ondas pasivas es su baja continuidad respecto a la frecuencia. Por ello se adecuan los términos de atenuación. Con el factor de amplificación o atenuación también se puede disminuir un poco los efectos de la frecuencia en la impedancia.